Estamos viviendo bajo condiciones de cambio climático. Sin duda, el reto para las próximas generaciones es la adaptación a estas nuevas condiciones. Lamentablemente, las acciones antropogénicas, las acciones del ser humano, han inclinado la balanza de manera negativa con la pérdida acelerada de bosques y selvas. Ha llegado el momento de hablar acerca de los efectos de las acciones antropogénicas en el medio ambiente. Ha llegado la hora de conocer las acciones a favor del mismo a través del primer Congreso en Manejo Forestal y Cambio Climático. Y por supuesto, es tiempo de Biosfera 10. Las cifras que manejan los investigadores a nivel internacional sobre la pérdida de cobertura forestal tan solo en el estado de Chiapas son alarmantes. Decenas de miles de hectáreas año con año se pierden en tierras otrora fértiles. El reto sin duda es la adaptación, pero también el devolver un poco de lo mucho que a diario la naturaleza nos da a manos llenas. En este primer Congreso de Manejo Forestal y Cambio Climático se trata de llegar a un punto de equilibrio, un punto de acuerdo, donde las acciones de los seres humanos encuentren un freno, pero también se apliquen dentro del marco de las acciones de desarrollo sustentable. 30 minutos de Biosfera 10, primer Congreso en Manejo Forestal y Cambio Climático. Mi nombre es Carlos Jiménez. Iniciamos. Pues uno de los temas más complicados de abordar, justamente el tema forestal, es uno de los temas más relevantes en cualquier iniciativa de manejo de bosques que se presente en un estado, y más en un estado como el nuestro, donde tenemos una de las diversidades biológicas más grandes de México y diría yo de todo Latinoamérica, ¿no? Justamente tenemos casi 8,000 especies de plantas, representa casi el 30% de las especies de plantas del país. Te imaginarás el enorme potencial que tenemos en bosque. El problema que tenemos es que parte de ese bosque, parte de esa gran riqueza biológica está asentada en más de 42 áreas naturales protegidas, tanto nacionales como estatales. Entonces, conciliar tantos intereses en el manejo de bosques es un tema muy complicado. Bueno, yo creo que es uno de los grandes retos que tiene la humanidad en función de lo que sería esta parte de que somos una sociedad de carbono, y uno de los grandes atrapadores del carbono pues son los bosques y las selvas, así como los manglares. Entonces creo que este tema que ha venido invocando el estado de Chiapas desde hace algún tiempo, y que transitamos de una explotación hacia un manejo forestal tendiendo a la sustentabilidad, pues es uno de los retos que pone en el umbral del siglo XXI este evento, ¿no? Entonces creo que es muy importante para Chiapas. Yo creo que la mejor opción para mitigar y adaptarnos al cambio climático es el manejo forestal. Lo que pasa es que se ha un poco pervertido la palabra forestal porque se identifica como madera, ¿no? Así es. Pero el manejo forestal, o sea, los árboles no solamente dan madera, retienen el agua, el suelo, producen agua, dan origen a toda la biodiversidad, son parte de la belleza de los paisajes, en fin, o sea, oxígeno, capturan carbono, o sea, todo eso es el manejo forestal. Aquí pusimos ahorita una manta con la definición de ese concepto, ¿no? O sea, que implica el ordenamiento territorial, la conservación, la preservación, la restauración y el aprovechamiento por sus poseedores. La ventaja de este concepto, que a mí en lo personal me parece muy bien, es que concilia la relación del hombre con la naturaleza. El problema no es reciente, es cultural del pueblo mexicano y en general podría decir de Latinoamérica. Muchos de los países de Latinoamérica primero tuvieron que destruir sus recursos naturales para después volverlos a construir. Tenemos el caso de Chile, y algunos otros países como España mismo también hizo ese proceso. Sin embargo, pues
estamos a tiempo que en el caso de México podamos frenarlo y por revertirlo sin llegar a esos extremos que estamos a tiempo aún. Tenemos en el caso específico de Chiapas tenemos una superficie, se supone que el estado de vocación tiene la vocación como alrededor del 70% de forestal. Tenemos relictos forestales importantes y lo que es más importante, la gente está tomando conciencia, que es algo bastante importante en este caso. ¿Por qué frente al reto del cambio climático? El tema del cambio climático es un tema que nos llegó, que tenemos que atenderlo, que tenemos que ver cómo están respondiendo los ecosistemas, cómo están respondiendo las especies ante los efectos devastadores del aumento de la temperatura, de los cambios radicales que hay en la cantidad de lluvia y las sequías que se están presentando. Bueno, y justamente los bosques son los principales responsables de amortiguar estos grandes cambios, ¿no? Porque ahí se gesta parte de la riqueza biológica de un país y por tantos servicios ambientales que nos ofrecen, ¿no? Bueno, lo que creemos que ha pasado es que los manejos forestales no han tenido continuidad y lejos de ellos ha incrementado mucho la producción agrícola, la producción ganadera, porque pues es lo único que sabemos hacer. Pero sin embargo, hoy en día, por eso nos estamos organizando con este congreso para que empecemos a hacer socioproducción, organizar a los productores para que empiecen a manejar sus bosques y empecemos a llevarlos de la mano hasta la comercialización. Que se den cuenta que un manejo forestal también es negocio, es conservación y siempre y cuando nosotros hagamos eso tendremos que tener un bosque ordenado y para toda la vida. Yo siento que las políticas públicas, el problema es que se han olvidado lo más importante, que es la sociedad. Lo más importante es la sociedad porque de ellos depende que se cuiden los bosques, se conserven y se manejen, ¿no? Sin embargo, a veces las leyes se aplican, se hacen en el escritorio, no tomando en cuenta a la sociedad, a los silvicultores realmente, ¿no? Y no les hemos enseñado a hacer más que agricultura y ganadería. Siempre y cuando podamos cambiar esa mentalidad, el bosque va a seguir manteniéndose, la fauna y toda su biodiversidad. Y obvio el Congreso, que es precisamente manejo forestal para contrarrestar el cambio climático, creo que es un congreso que va a servir mucho para todas las ONGs, las organizaciones de productores que tienen que ver con el manejo forestal, los productores de café que por la sombra que necesita este cultivo ayudan también a contrarrestar este efecto del cambio climático. Creemos que Chiapas es preponderantemente un estado forestal y debe ser un estado forestal. Su mejor condición y su mejor vocación es la forestal. Sin embargo, lamentablemente seguimos siendo un estado que solamente maneja materias primas forestales. Se exporta, se saca del estado madera en rollo, cuando el Estado pudiera ser un Estado que tenga mayores ingresos si la trabaja, si la estufa, si la procesa, de manera tal que podamos vender la madera en un mejor producto. Aún así, Chiapas es un Estado productor muy importante, en donde creo que lo que aún falta todavía por hacer es promover más el fomento, la plantación. Tenemos un buen porcentaje de proyectos que están trabajando, extrayendo madera y produciendo, pero son muy pocos. Yo creo que tenemos que fomentar más en el Estado, plantar
vegetación forestal para poder producir en los siguientes años lo que el país necesita. Pues son muchos, yo digo que hay que recordar de dónde venimos, ¿no? Culturalmente, bueno, yo te puedo decir que Chiapas tiene el 30% del agua superficial del país. ¿Y de dónde viene esa agua? Esa agua nos genera los bosques y las montañas de Chiapas. Entonces, es incuestionable que Chiapas es un estado forestal. Pero sin embargo, ha habido políticas públicas equivocadas, ¿no? Hace 35 o 40 años hubo una Comisión Nacional de Desmontes. Creo que en tiempo de López Portillo había un eslogan de que solo los caminos queden sin sembrar. El Barroal daba financiamiento para abrir tierras al cultivo, la cría de ganado. La colonización de la selva se hizo con ese propósito de ir a trabajar. Ir a trabajar era quitar las maderas preciosas, las caobas centenarias, para sembrar maíz, ¿no? Ahora, con la alerta mundial del cambio climático, es que volteamos los ojos hacia eso, ¿no? Así es, no, es muy serio, muy serio. Y nos encontramos con que ahorita la cultura de nuestra gente, pues es de agricultor, es de ganadero, ¿verdad? En el mejor de los casos es cafetalero. Entonces, un problema ahí enorme, cuello de botella, es la cuestión cultural. Se tiene que hacer un ordenamiento territorial regionales y también por ejidos, por locales. Lo que tenemos que definir es áreas agrícolas, ganaderas y forestales. El ganado no puede estar en el bosque, tanto el bosque no puede estar en zonas agrícolas ni en zonas ganaderas, tampoco agricultura dentro del bosque. Lo que hacemos aquí es cambiar el uso de suelo, es lo que más está impactando, la deforestación. ¿Por qué? Porque no le hemos enseñado a los productores cómo debemos manejar el bosque, qué tenemos que hacer con él, y lo otro es la tenencia de la tierra, que hay muchas áreas donde tenemos terrenos nacionales que no se han podido legalizar desde hace muchos tiempos. Necesitamos una acción completa del gobierno junto con la reforma agraria para que se puedan legalizar y poder someter bajo manejo. Sin ese documento que tienen ellos que no tienen de la tenencia de la tierra, no se puede hacer nada, porque la ley es muy clara. Hay que tener un documento que te respalde que eres dueño para que te den tu permiso y puedas hacer tu manejo forestal. Amigos de Biosfera 10, los invitamos a que participen en el foro de Biosfera 10, donde podrán expresar sus comentarios y propuestas para hacer de nuestro planeta azul un mejor lugar, conservando nuestra biodiversidad. www.biosfera10.org. Recuerda, el foro de Biosfera 10 está en internet y es para ti. Sí, justamente estamos comenzando básicamente a atender este problema. Finalmente en el Estado hay solo una institución que aborda, que está formando cuadros en el manejo forestal. Sin embargo, a través de diferentes áreas estratégicas de la UNICACH como Ingeniería Ambiental, Biología y particularmente Biología Marina y Manejo Integral de Cuencas, uno de nuestros grandes retos justamente es establecer un posgrado en el manejo de cuencas, donde el eje rector sea el manejo de los bosques. Todo lo que pasa en una cuenca tiene que ver con la presencia o ausencia de los bosques que van a estar amortiguando los procesos que están ocurriendo justamente en la parte baja de las cuencas. A medida que vamos quitando la vegetación de las partes altas, de las partes medias de las cuencas, todo eso repercute obviamente en la problemática asociada alrededor. Políticas públicas equivocadas. No olvidemos que la vocación del pueblo mexicano inicialmente fue agrícola. Se crearon pues, incluso comisiones por ley, ¿no? Como era la Comisión Nacional de Desmontes, que precisamente tenía como función abrir tierras a la agricultura. Entonces, bajo esta temática, pues se dice,
hubo grandes proyectos como el proyecto Uspanapan, Plan Chontalpa, etcétera, que devastaron grandes extensiones de bosques. Eso es lo que se refiere a políticas públicas. A donde yo veo que tenemos que enfocar en este momento la actividad es a conservar lo que tenemos en principio, pero sin olvidarnos que hay alternativas como son las plantaciones comerciales en el estado. Es una iniciativa ciudadana, 100% ciudadana, ¿no? Y el propósito es ese, posicionar el manejo y la política forestal en la importancia que tiene para Chiapas. Si lo decimos así es porque no lo está. La política forestal ha sido de segundo o tercer orden, ¿no? Hay que posesionar la política para empezar, ¿no? Ahora, la cuestión cultural va a cambiar cuando la gente viva de esto, viva de otra manera, ¿no? Viva de aprovechar sus bosques, ¿verdad? Del manejo forestal. Pero pues es lo más difícil, que la gente cambie. Pues sí, o sea, creo que el reto es enorme, pero entre más nos tardemos, más se va a complicar, ¿no? Creo que es un problema, como todos, multifactorial. Tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con economía, tiene que ver con capacitación, tiene que ver con compromiso del productor con el producto, tiene que ver con que también con una cultura forestal, porque implica que la gente reconozca que es una producción de largo plazo, no es un proyecto en el cual puedas tener una ganancia inmediata. Plantar árboles con fines comerciales tiene que ver con que se aprovechen en 8, 9, 10, 15 años de plantados. Y esto evidentemente a mucha gente no le interesa mucho porque esperan una ganancia inmediata. Así es, en 1 año o 2 años. Y esto no ocurre así en lo forestal. Entonces, básicamente, lo que se ha hecho es promover la plantación a partir de la inversión pública, el subsidio. Y lamentablemente el subsidio no es tampoco tan grande como se quisiera para poder alcanzar el potencial que requerimos. Chiapas tiene una gran vocación forestal, las condiciones de tierra, clima son favorables para ella. Desafortunadamente es una tarea que es muy a largo plazo y cuesta ir cambiando la actividad de las comunidades en este sentido. Y es por ello que estamos realizando este foro para que se compartan experiencias de quienes ya han hecho actividades forestales con visión sustentable y que permite la recuperación de suelos y la recuperación de los bosques. Entonces estamos trabajando con ella en compartir estas experiencias y obviamente recibir propuestas para alinear políticas a corto y a largo plazo. Pero a medida que fuimos avanzando y con la presencia de los asesores y de la universidad, hoy Unicach, ¿no? Y nos empezaron a enseñar que también había biodiversidad, había conservación, había que hacer conservación y biodiversidad y también se puede vivir de la conservación y biodiversidad y empezamos a hacer los niveles de manejo ambiental, que es la huma de venado, orquídeas, cícadas y un jardín botánico. Aunado a eso tenemos mucha vegetación que están en ANOM, pero que aún están en los ocotones, las cuales tratamos de conservarlas. En el 2007 logramos certificarlo por Rainforest Alliance, ¿no? En el 2010 fue certificado por Profepa, el cual garantiza que hay un manejo ordenado, sustentable, pero esto tenemos que hacerlo cada vez más grande. Y hoy Ocotones ha crecido, comenzamos con 1.373 hectáreas, hoy ha crecido a 2.500 hectáreas aproximadamente. Lo que nosotros decimos es que la tendencia a cambio de uso del suelo continúa, a pesar de todas las políticas públicas, ¿sí? Entonces, sí. Nosotros tenemos una propuesta ahí que hemos trabajado durante meses, pero que no solamente son otros meses que hemos trabajado, 9 ya, ¿verdad? Sino que acumula la experiencia de mucha gente de muchos años, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta concreta?
Bueno, la propuesta concreta es ampliar la superficie bajo manejo forestal. Lo que pasa es que la superficie bajo manejo maderable, ¿no? Estamos hablando de unas 180.000 hectáreas, ¿no? Sí. Pero hay otras superficies bajo manejo que no es maderable, como chate o otro tipo de humas, por ejemplo, ¿verdad? Que no tengo el dato de eso, ¿no? Pero en general la superficie es baja. Claro, o sea, lo que nosotros estamos proponiendo es el manejo integral de cuencas, el manejo integral del territorio. O sea, a partir de lo que la gente hace, o sea, no puedes tú apoyarlo parcialmente, ¿no? Tienes que apoyarlo de una manera más integral. Y la gente tiene agricultura, tiene ganadería, tiene café, ¿verdad? Y en muchos casos tiene aprovechamiento. Entonces, tener una agricultura más sustentable, ¿no? Por ejemplo, y no pensar en que vas a comercializar maíz, ¿no? Pues hay maíz para que comas, para consumo, ¿verdad? Sí. Y igual la ganadería, revertirla a una ganadería silvopastoril, en tanto esto va cambiando, ¿no? Vamos viendo de otra cosa, ¿no? Mire, en el caso de México y en el caso particular del Estado, pues digo, forma parte de México, ese efecto se está revirtiendo por sí mismo, digo nuevamente por las políticas públicas, y le voy a decir por qué. En las últimas fechas, como consecuencia de la poca atención que se le puso a la agricultura y la ganadería, mucha gente está abandonando los terrenos agropecuarios que inicialmente abrieron. Entonces, por sí solos se están volviendo a forestar. No es consuelo, definitivamente no es consuelo porque no era la idea, ¿no? Sin embargo, pues se está dando ese proceso. O sea, yo recuerdo haber visto imágenes de satélites en donde áreas que anteriormente estaban dedicadas a agricultura se están volviendo a forestar por sí solas. Afortunadamente tenemos aquí en Chiapas tenemos unas condiciones climáticas favorables que propician esa situación. Yo siento que en el Estado lo que tenemos que hacer es tratar de proteger esas áreas, que no se vuelvan a deforestar, mediante sistemas de apoyos como servicios ambientales y buscar otro esquema, lo de captura de carbono. Entonces esos esquemas hay que fortalecerlos de tal manera que cambiemos de una cultura agropecuaria que tenemos inicialmente a una cultura forestal. Una de las reflexiones que el último de los exploradores, el maestro Miguel Álvarez del Toro, nos dejó quizá como epitafio para esta generación marcada por un exacerbado materialismo, marcada por una indiferencia insultante hacia los elementos que componen a la naturaleza, reza más o menos así: yo estoy convencido, decía el maestro Miguel Álvarez del Toro, que los seres humanos estamos aún a tiempo de recomponer el camino o nos precipitaremos al abismo de la irreversible destrucción. Lo cierto es que la moneda está en el aire y la última palabra la tenemos nosotros, con nuestras acciones, los efectos que las mismas traen consigo en los ecosistemas. Es necesario aplicar acciones de desarrollo sustentable que nos permitan, sin duda, una ganancia económica, pero también una mínima afectación a los ecosistemas. Hemos llegado así al final de esta emisión, 30 minutos de Biosfera 10, que dedicamos a conocer un poco acerca del primer congreso en manejo forestal y cambio climático que se llevó a cabo aquí, en el auditorio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Yo los espero la próxima semana, como es ya una costumbre desde hace casi 13 años. Biosfera 10, tu contacto con la naturaleza. Por supuesto, continuamos presentes en la red mundial y tenemos un sitio web que es para ustedes, www.biosfera10.org, periodismo ambiental a través de la internet. Estamos presentes en las redes sociales y nuestra dirección de correo electrónico ha estado apareciendo constantemente en pantalla. Nos decía el filósofo hindú Rabindranath Tagore: 1000 máquinas nunca harán una flor. Mi nombre es Carlos Jiménez. Pásenla bien.